porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el Canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es viernes 19 de enero de 2023 y de esta manera damos nuestro streaming del Canal 11 del Zulia, que es www.canal11delzulia.com. También damos nuestras redes sociales, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces, @La Hora del Café sin la E al final, y nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Suscríbase al canal La Hora del Café, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Así aparece en la plataforma de YouTube. Suscríbase al canal, participe también por todas nuestras plataformas, redes sociales, todos los mensajes que ustedes envíen, por donde los envíen, nosotros los revisamos todos los días. Ayer fue increíble la cantidad de mensajes que recibimos con el tema del agua. Diferentes sectores, diferentes personas, incluso por ahí crearon un grupo que se llamaba Alcaldía de Maracaibo, que era la gente solicitando agua a la alcaldía. Sépase que la alcaldía no es el ente que le suministra el agua a usted, es la hidrológica. Anteriormente había una dependencia de la hidrológica en la alcaldía, pero como cambiaron de gobierno, es decir, de partido político, esa dependencia no sé si funciona o no, que era una dirección de agua, algo así, que había en las alcaldías con afinidad al gobierno nacional. Ahora no sabemos si funciona, que debería ser una oficina que atienda, y que si la alcaldía puede coadyuvar al problema del agua, como lo hizo el año pasado el alcalde Rafael Ramírez, que entregó cientos de tanques de agua y que era la solución. Bueno, no es la solución, pero es parte de la solución. Y el problema del agua se agudiza. No entendemos a veces las explicaciones que nos dicen por qué. Hay sectores que le llega, hay otros que no. Esto es un grave problema y queremos un servicio de agua normal. Eso sí lo queremos. Que abramos el chorro de agua de la regadera y tengamos que bañarnos libremente, ¿verdad? No tengamos ese estrés de que llegó el agua, que sí llegó, que no llegó, que cuando viene, que sí viene, que no vino. Vamos con las informaciones a esta hora. Muy puntual nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña el politólogo, consultor, analista político, profesor universitario, Julio Ribarrí. Ya está metido en el teléfono, ya está dándole duro a las redes sociales, que está aquí en vivo y en directo, ¿verdad, profesor? Y vino como un chompín, vino remozado nuevamente en este mes de enero, y os tenemos en el día de hoy primer invitado del análisis político en este programa, La Hora del Café, al profesor Julio Ribarrí. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de las ONG, que son tan importantes en el mundo entero. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar del corredor electoral presidencial, vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, vamos a hablar del registro permanente del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes ya actualizaron los datos? Ni siquiera saben lo que le estoy diciendo, sí. Jóvenes, son ustedes del futuro de Venezuela. Me dice ya cámara 1, Jorge, que te llama yo, ¿no? Jorge dice que sí, que está pendiente para actualizar. Tienen que actualizar y tal. Aquí hay 7 jóvenes. 8 jóvenes. ¿Usted se actualizó? Tienen que actualizarle porque es un derecho. Ustedes, los jóvenes, son el futuro de nuestro país y son ustedes los que van a cambiar este sistema. Ya nosotros, los que están viejos, aquellos que están viejos, ustedes son el futuro y ustedes tienen que obligar al sistema, al gobierno, de que actualicen sus datos en el Consejo Nacional Electoral, que es una deuda grande que tiene la democracia con ustedes, los jóvenes. Presidente Nicolás Maduro no cree que el presidente Biden esté involucrado en las conspiraciones en su contra. Chequeamos. Pero a Dios rogando y con el mazo movilizando. Yo de verdad creo, y lo digo sinceramente, esto lo hemos hablado, yo no creo que el presidente Biden esté involucrado en esto. Lo que sí creo es que la CIA por su cuenta y la DEA, que son organismos totalmente independientes, imperialistas, criminales,
criminales, delincuenciales, la CIA y la DEA, y más desde Colombia. Imagínense ustedes qué nivel de criminalidad puede tener la oficina de la CIA en Colombia, la oficina de la DEA en Colombia, corrompiendo oficiales. Una corruptela terrible debe ser. Ceballos, tú conoces bastante de eso, eres experto en la materia, la has estudiado. El presidente Nicolás Maduro está utilizando un lenguaje técnico de criminología, estado delincuencial. La CIA es delincuencial. Ese término se le da a los estados cuando están fuera del orden constitucional, cuando son dictaduras fuertes y cuando no hay ningún tipo de derecho. Se les puede llamar un estado delincuencial. Y llama a la CIA delincuencial, que es un lenguaje de la criminología, ¿cierto, profesor? Eso es correcto, me dice mi profesor de magíster en ciencia política. Diosdado Cabello advierte que la ley de regulación de ONG será muy severa. Agarren pues, chequeamos. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la ley contra las organizaciones no gubernamentales en Venezuela será muy severa. Durante su programa semanal con El Mazo Dando, comentó que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales están conspirando y que ahora tendrán que rendir cuentas sobre sus ingresos y actividades. Una de las organizaciones a las cuales hizo referencia fue a Provea, a los cuales avisó que ahora van a tener que rendir cuentas de hasta el último centavo que reciban. Diosdado Cabello, ¿cómo goza en ese programa? Es que deje que comience, hermano. Sí, señor. Ese es el auténtico Herald de Nicolás Maduro. Ahí no hay ministro de comunicación, ahí no hay propagandista. Sí, señor. Eso lo comentamos ahora, profesor. El comportamiento politológico de Diosdado Cabello frente a las cámaras. Increíble. Y la oposición allí. Alcaldía de Maracaibo entrega asfaltado en Los Modines y batea en la esquina Don Pepe a asfaltar Maracaibo. Así es que, chequeamos. 200 metros cúbicos de concreto de la avenida 85 con calle 80 de la Rosaleda, mejor conocida como la esquina de Don Pepe, fueron intervenidos por la alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Ingeniería Municipal. Los trabajos, que comenzaron a finales del mes de diciembre de 2023, fueron entregados por el alcalde Rafael Ramírez Colina la mañana de este jueves 18 de enero. La autoridad municipal expresó que este fue un compromiso adquirido durante un sábado de gestión en la parroquia Raúl León. El alcalde Rafael Ramírez Colina destacó que este trabajo es parte del proyecto que espera atender las calles aledañas con un total de 1.400 ton. Desde hoy, estos trabajos son un beneficio para los transportistas y los vecinos de la zona, pero seguirán trabajando para entregarles una buena y completa vialidad. Para la calle, pero en el plan de atención inmediata, Gobernación del Estado Zulia. Chequeamos. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inició este jueves 18 de enero la recuperación vial del sector Lago Marvit, eje contemplado desde Cachanca y zonas adyacentes a la parroquia Juana de Ávila de Maracaibo, como la Loma Linda y Llano Alto, siendo este parte del plan de atención inmediata ideado por el mandatario regional para atender situaciones puntuales de vialidad, asfalto, así como sistemas de aguas blancas y servidas. A su llegada al sector del lago de Marvit, el gobernador Rosales explicó que este plan de acción se incluye además canchas, espacios culturales y edificaciones de otras naturalezas. Correcto. Bueno, ya vamos a hacer la pausa muy puntual. Nuestro invitado de hoy, vamos a tener un programa especialísimo, el primero de este año en el análisis de la política, de la economía, de la situación internacional, nacional y por supuesto la situación local. Por eso invitamos hoy al profesor Julio Urribarri, que es politólogo, consultor y analista político, profesor universitario, y su red social aquí la tenemos. Profesor Julio Urribarri, al regreso, ya venimos. Se cubren con esta gran
realización del hombre, sociológicamente, como son las ONG, en los mundos, en los países totalitarios, en los sistemas perversos, estas ONG han prevalecido y no podemos nombrarlo. En el Medio Oriente, en países como el África, las ONG es la salvación de la humanidad en algunos aspectos. Pero aquí hay ONG que sí tienen filiación política directa. Y le vuelvo al retomo lo que le dije inicialmente sobre que una vez escuché a un vocero decir, es que hay que meterse con el dinero de la oposición y ahí se desarticula. Y ayer escuchamos casi lo mismo de Diosdado Cabello, o lo leímos. Leímos que dijo que nos expliquen de dónde sacan el dinero las ONG. Y fíjense que es como una reedición de estrategia que utilizó esa polarización política, recuerda, de la oposición y el gobierno, con el asunto del financiamiento. Explíquenos. Claro. Mira, es que el grave problema de esto es estar contrayendo y excesivamente controlando ciertos organismos que, lejos de perturbar lo que es el desenvolvimiento de la propia política sana, se hace de esta manera. Lógicamente que así como existe todo en el mundo, existen en todos los gremios, las asociaciones, existe gente que desvía, tuerce la verdadera intención para lo cual fueron creados esos organismos. Organización no gubernamental. Exactamente, y el nombre lo dice. Claro. Al ser no gubernamental quiere decir que no dependen directamente del gobierno. Pero entonces la intromisión del gobierno, el excesivo control y sobre todo en este caso financiero, es tratar de ver fantasmas por qué pasó con Venezuela. Claro. En Venezuela el problema económico te viene porque las grandes corporaciones internacionales que invirtieron en Venezuela, el gobierno las ve como si fueran fantasmas y como si fueran elementos de conspiración contra el gobierno nacional. Sí. Entonces, y las propias empresas nuestras, patrias, desmantelaron eso, porque es lo que tú estás diciendo, Gerardo, que le oíste a este comentarista, que métete con las finanzas porque resulta que ellos creen que estas empresas van a financiar a actores políticos para que vayan en desmedro de ese proceso. Yo creo que debe existir una regulación en el caso puntual de algunas ONG que realmente estén allí perturbando lo que es el desenvolvimiento de la vida pública. Pero tú no puedes generalizar. Tú no puedes crear una ley, hay suficiente legislación en Venezuela para controlar lo que es esta actividad. Quería preguntarle constitucionalmente, ¿es un pecado, es una conspiración recibir fondos del exterior en cualquier ONG que esté en Venezuela? Pregunto. Eso, en lo absoluto, pero volvemos otra vez al caso. El problema es que se cree, porque así se ha dicho, que este dinero para la inversión, en el caso de las actividades públicas, por ejemplo, los ambientalistas, es para conspirar contra el gobierno. Entonces yo creo que eso le hace excesivo daño al gobierno. Cada día existe más controles. Si yo tuviera la posibilidad de asesorar a este gobierno, yo creo que muy por el contrario hay que atraer y primero revisar cuáles son realmente esas ONG, de qué se ocupan, si valen la pena, y publicar sencillamente, pero no meter en un solo paquete algo que fue tan importante o que es tan importante para la gobernanza, para descargar al propio gobierno en el sistema político, en este caso venezolano. Tenemos que hacer la pausa, profesor Julio Rivarri. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿El gobierno impone la agenda a la oposición? Los primeros días de enero, el gobierno habló de elección, que la iban a suspender, y inmediatamente la oposición, después que llegaron de vacaciones. Usted sabía que hay muchos de vacaciones. Sí, claro. Yo me fui de vacaciones, usted también se fue. Algo, pero... pero no fuimos. No fuimos. Pero entonces declaran después que el gobierno dice que las elecciones, lo dio a entender, lanzó ese globo de ensayo.
sobre la suspensión de las elecciones este año. Impone la agenda el gobierno a la oposición general. Al regreso quiero que me comente el profesor Julio Rivarri sobre este hecho. Tenemos que hacer la pausa y hablarle de salud vital. Le vamos a hablar de Remesa Salud. Ajá, déjeme hablar, María Alejandra. Fíjese, ese es Remesa Salud. ¿Por qué? Porque Remesa Salud, usted le da el regalo a su mamá, a su papá. Si usted está en Chile, en Ecuador, usted lo paga desde allá con la moneda de circulación, porque es global, salud vital. Y esta Remesa Salud viene a solucionar esos problemas de atención médica a sus familiares. Ingrese a la página web, bien sea de Salud Vital o de Remesa Salud, que están los links, y investigue y vea todos los beneficios que le ofrece Remesa Salud. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Actualizar información a esta hora, 11:29 de la mañana en la hora del café, y vamos a actualizar con el periódico versionfinal.com.be. Atención con esta información. El presidente Nicolás Maduro afirma que Venezuela irá a elecciones presidenciales este año 2024. Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo asegura que canasta alimentaria alcanzó los $461 al cierre de 2023 en Maracaibo. Ganaderos y empresarios zulianos denuncian déficit en producción de alimentos por escasez del diésel, es decir, del combustible para moverse. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar. Ya está la portada de versionfinal.com.be. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde la acera, para que nos despertemos con ese buen volumen enérgico, al profesor Julio Rivarri. Aquí estamos en esa acera. Así es. Mire, bueno, la pregunta que quedó en el aire sobre la agenda que impone el gobierno, y ya el presidente dijo ayer que las elecciones presidenciales 2024, y Diosdado Cabello, voy con Diosdado, dijo que podía ser en marzo. Y usted me dijo, no, tras cámara hablamos mucho, Julio y yo, y eso es privado. Sí, eso es privado. Yo reservo mi fuente como usted se reserva su fuente también. Así es. Ajá, y si es en marzo. O en abril. O en abril. Nadie sabe. Bendito sea Dios. ¿Le ponen la agenda al gobierno, a la oposición? Claro, lógicamente que sí, que ha sido una de las... por supuesto que a veces no hablemos de culpabilidad, sino de responsabilidad más que todo, que es lo que a mí me gusta pues enfocarlo desde ese aspecto y ese punto de vista. Unas veces la gran responsabilidad la ha tenido la oposición venezolana, que el gobierno dice A y se le pegan A, B, y esa es la oposición. Muchas veces el gobierno, sin ningún tipo, o sea, de manera inconsulta, tira primero globos de ensayo para auscultar el verdadero pensamiento de la gente que piensa acerca de algo, de una invención de laboratorio, para establecer algunas políticas que le conviene al gobierno revisar. Fíjate el caso, por ejemplo, te coloco un ejemplo de cómo el gobierno ha venido marcando la agenda. Luego de las elecciones del 22 de octubre, que nadie puede decir que esas elecciones fueron un fracaso, eso es mentira. Yo creo que el gobierno se frenó un poco y reflexionó y se dio cuenta que esa gente salió a votar, que realmente un número, supongamos un número de 1.500.000 venezolanos votando en unas elecciones primarias es bastante, en un país donde la abstención ha estado muy alta, siempre es alta, pero fíjate entonces se crea el problema del Esequibo, precisamente como un distractor para borrar los efectos que tuvo esas elecciones internas. Menos mal que las consecuencias se demostraron en el tiempo y se minimizó o se llegó el problema del Esequibo a su mínima expresión porque no tuvo eco, sobre todo en sectores internacionales con países aliados de Venezuela, como por ejemplo China, que no estaba de acuerdo, una actitud timorata,
Tienes el caso de Cuba, que apoyó abiertamente, Brasil por allá apoyó abiertamente a Guyana. A Guyana. Y le dijo, ustedes tienen que aquí este problema, tienen que solucionarlo, y Guyana inmediatamente le solucionó el problema a Nicolás Maduro, que no hallaba que hacer ya con el tema del referéndum. Tenía ese monstruo encima, después que lo crearon, y no hallaban cómo pararlo. ¿Cómo parar esto? Exacto, cómo pararlo. Y entonces el propio Guyana, porque es que resulta que Venezuela está entregada. O sea, y partamos de Guyana como territorio venezolano. ¿Qué está pasando en Guyana? En Guyana se autorizaron muchas cosas, inclusive construcción de carreteras, de dispensarios, centros educativos, se autorizó, y hoy en día allí está China, allí está Rusia, allí está Cuba, allí están todos los países que están detrás del petróleo. Entonces repartieron Guyana y nosotros no sabemos lo que hay allí. Entonces me refiero a eso como un distractor que tuvo el pueblo venezolano, marcado por la agenda del gobierno, sinceramente como un elemento distractor. Y muchísima gente de la oposición cayó en eso. Cayó en lo del Esequibo. Mordió el peine. Mordió el peine, como en el refranero popular lo señala. Muerde el peine, y muchísimos actores políticos estuvieron diciendo, estoy de acuerdo con lo del Esequibo porque es la soberanía, porque esto. Pero aquí no hay eso. Aquí son laboratorios permanentes creando ideas para crear incertidumbre, desconcierto en la población. Por cierto que escribí un artículo que se llama La posverdad, ¿no? Que la posverdad pues es un elemento informativo de distorsión de la verdad que está haciendo mucho daño a la sociedad. Objetivos específicos y políticos. Y políticos más que todo, para desvirtuar la verdad. Profesor, quería preguntarle sobre, yo voy a entrecomillar aquí, ojo, la paz política que teníamos durante y después de las primarias. Había como, unos lo percibían como un acuerdo con el gobierno, como una negociación. Teníamos una mesa de negociación en México avanzando y lograron objetivos. Chevron está aquí por la mesa de negociación, a través del grupo de Boston, a través de la Cava, a través de los chavistas de libre mercado, así los voy a llamar yo. Los que quieren que este país se abra al libre mercado, se levanten las sanciones, que haya garantías electorales. Pareciera que en ese momento, entre el mes de diciembre con las hallacas y el poco de cosas, al mes de enero parece que esto, cada quien agarró a su respectivo puesto donde tenía que estar. Parece que la mesa de negociación se haya paralizado, parece que el presidente Nicolás Maduro, con sus problemas internos dentro de quién va a ser el candidato, porque él no está seguro si es el candidato presidencial, incluso la oposición, y parece que hay un descontrol dentro de lo que tenía que ser la paz política para ir a un proceso electoral. ¿Cómo lo percibe usted en este momento, ese corredor electoral hacia unas elecciones presidenciales normal? Claro, precisamente porque yo te estoy hablando de laboratorio. Claro. Al oler elecciones, se habilitan los laboratorios de parte y parte. Los interesados. Los de los interesados en crear este tipo de rumores para perturbar incluso la propia paz de la que tú estás hablando. Sí, que la percibimos. Exacto, esa es una percepción que se tiene que perturba a lo que es la sociedad venezolana, además del problema económico que hay muy fuerte en el país y que todos lo sabemos. Aunado a eso, entonces a través de las redes, de los medios alternativos, tú te dedicas a crear rumores fuertes que te perturban y te inquietan la paz de la propia familia, y te conlleva a que sea una sociedad realmente llena de presiones, llena de tensiones, y por eso es necesario que esto se descargue. Y yo no sé por qué, hablando de las mesas de diálogo, se sataniza tanto lo que se llama las conversaciones, el diálogo. Hay un estudio comparativo precisamente del politólogo colega John Magdaleno, que él aproximadamente más de 100 países que han vivido lo que Venezuela está viviendo en la actualidad, han salido pero de una manera pacífica a través del diálogo. Entonces no sería Venezuela una excepción
después de ese estudio, de salir por otra vía que no sea la vía del diálogo, la vía electoral, la vía democrática, porque es que somos demócratas y queremos sentarnos en la mesa del diálogo, de la cordialidad, porque como tú lo dijiste, hay dentro del propio chavismo, llamémoslos liberales que quieren que este país de verdad progrese, que se destranque económicamente y que los organismos multilaterales incluso lleguen al país y económicamente nutran lo que ha venido siendo la economía venezolana próspera y permita hacer los grandes proyectos económicos en los cuales el país echa adelante. Chicos, esto no puede seguir de esta manera y es el diálogo, el llamado, pues la herramienta que tenemos muy contundente para que todos los actores políticos nacionales e internacionales se sienten como Barbados a dictar algunas pautas para el entendimiento. Veremos ahora si, y se está esperando, no sé cuál será la actitud de los Estados Unidos. Ellos lo han manifestado de alguna manera y han dicho que aspiran que el gobierno cumpla con la habilitación de la señora María Corina Machado, en un mundo donde geopolíticamente todo se convulsiona, la guerra de Gaza, Ucrania, donde se espera que el barril de petróleo se dispare, ahora surge Yemen, por ejemplo, como consecuencia o aspectos consecuenciales de lo que fue la guerra de Gaza, donde los mutíes le están parando los barcos allí. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos, sí. En el Mar Rojo, donde el 20% de la economía del mundo se mueve a través de ese canal de negociación. A propósito de ese tema de la geopolítica y de la situación internacional del mundo, vamos a hablar del mundo. Venezuela tendrá el privilegio de ser el país mejor posicionado en negocios de energía y petróleo con la guerra que tenemos, con las guerras que tenemos en este momento. En este momento el mundo está convulsionado. No lo percibimos en este momento porque hay un invierno, hay unas paralizaciones y por supuesto el precio del petróleo se va a elevar exponencialmente. Eso no lo dice Gerardo Luces, eso lo dicen los analistas. Sí, correcto. Lo que está sucediendo, más los enfrentamientos que vienen con Irán y los Estados Unidos, que es una guerra que está prácticamente por comenzar. ¿Qué papel debe jugar Venezuela? Mira lo que le voy a preguntar. ¿Qué papel debe jugar Venezuela, el gobierno venezolano y la oposición en este momento que más de 76 naciones van a elecciones y ya tienen fecha para las presidenciales? ¿Es prudente que el gobierno y la oposición sigan actuando de esta manera? ¿Quién es el más perjudicado en estas actitudes frente a la amenaza global? Creo que al regreso, profesor, me comente esta situación que nos viene en Venezuela. Vamos a hablarles de publicidad, vamos a hablarles de Taxi El Maravino, ahí está el número telefónico. Llame en este momento. Taxi El Maravino, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, Mosca, pues. Usted llama, si va para el aeropuerto a las 3 de la mañana, usted llama a Taxi El Maravino, ahí va el taxi, hace negocio con la gente de Taxi El Maravino y solo $15 para el aeropuerto internacional de Chile. Taxi El Maravino es responsabilidad y economía. Bueno, continuamos, ya estamos al aire, Julio. Mire, estamos en Venezuela, estamos en el Zulia. El Zulia es la mejor patria, no voy a decir patria, porque decir que soy separatista, el mejor sitio del mundo entero, el Zulia y Maracaibo. Ahora se ponen bravos los que nos están viendo en todas partes de Venezuela a través de nuestro canal en YouTube. Colóqueme ya el canal en YouTube, que se interactúan las personas. La Hora del Café con Gerardo Luces TV, ¿verdad? Y todas las redes sociales, la señal abierta. Así que estamos en Venezuela, el mejor país del mundo, ¿verdad? Totalmente. Pese a todas las dificultades. Exactamente. En el Zulia y en Maracaibo y todos los municipios que también están en sintonía. Y dejamos un planteamiento, Julio, sobre lo que va a suceder, que Dios creador ilumina a los dignatarios del mundo para el cese de estas guerras, estos enfrentamientos, aquellos que están interesados que haya un enfrentamiento entre las naciones. Pero nosotros tenemos un papel fundamental en la geopolítica del mundo, por eso es que Venezuela es tan importante
para el mundo entero por ser el primer país productor de petróleo. ¿Qué retos tiene el gobierno, la oposición, frente a ello y este corredor electoral, Julio? Sí, fíjate que o sea, se pegan dos posiciones que mundialmente reconocidas que permean a lo que son la economía de los diversos países, Yo creo que, como una pequeña introducción, una de las cosas más nocivas y que mayor daño le ha hecho al mundo entero es dividir esto. Esos son los llamados clivajes, en este caso un clivaje político de la llamada izquierda y de la llamada derecha, que se desprende de la Revolución Francesa. Sí, de allí en adelante eran los izquierdistas, o son los izquierdistas, los de derecha, y aquí no nos podemos ver unos con otros. Sí. El que está con la izquierda es de la izquierda y el de la derecha no lo puede ver. Es decir, que hay una concepción demasiado sesgada en cuanto al problema ideológico. Fíjate el caso de América Latina, donde ha rondado ese fantasma ideológico de la izquierda y la derecha. Resulta que los resultados en América Latina han sido catastróficos, han sido pésimos. Entonces, por eso el presidente Milei inventa ya. La economía se evalúa por resultados. Correcto. Vamos a ver que sus medidas económicas, pero lo interesante es que está haciendo algo nuevo. No aquello que me someto a lo que dice la izquierda o lo que dice la derecha, y entonces ahí he hecho perder toda una economía, derrumbo esquemas exitosos económicos en otros países, porque si llega a la izquierda lo tumbo, si llega a la derecha también lo tumba. Entonces Venezuela actualmente está sumergida en un tipo de problema de ese tipo a nivel mundial. Fíjate, los países pertenecientes al BRICS, ¿no? Ya cada día se suman más y todo el mundo está haciendo un bloque para adversar a los Estados Unidos. Muy bien que lo hagan, no digamos para adversarlo, sino para construir una posibilidad económica por los recursos que hay en el subsuelo y estos países puedan defender lo que es mediante el mercantilismo como corriente de avanzada para el progreso de los pueblos, defender pues lo que producen. Pero de una vez está sesgado, son países que pertenecen al mundo socialista, ¿me entiendes? De una vez tú colocas el sesgo como uno de los elementos primordiales y que echa a perder de paso lo que es, porque entonces los países que son de derecha no se suman al bloque de los BRICS porque ideológicamente no son afines. Entonces algún día tendremos que prescindir de ese sesgo ideológico para que los pueblos marchen como tiene que ser, mediante sus propios recursos, aplicando el propio nacionalismo. Eso fue una de las cosas más importantes que hizo Betancur en su época, que dio una mirada e hizo un proyecto nacionalista de Venezuela desprendido de todo tipo de esas ideologías de izquierda y de derecha. Yo creo que es bastante difícil en un mundo globalizado, geopolíticamente ligado y articulado para que haya una interdependencia entre los pueblos. Es difícil zafarse de eso, pero no puede ser algo dependiente, algo que se convierta como una especie de vicio que voy a consultar a ver qué dice Rusia o a ver qué dice los Estados Unidos en otro caso. Y lo peor de todo esto es que cada bloque defiende el sistema, su holística como si fuera el todo. La holística del sistema. Ayer vimos a Milei defendiendo desde los inicios del hombre hasta los días el sistema neoliberal y con unas explicaciones en estadísticas, en número, en calidad de vida, en negocios. E hizo una descripción en el Foro Económico que lo presentó hace 4 días, y cuando va el del lado de la izquierda defiende su holística, defiende como si fuese el mal del mundo, el mundo neoliberal y viceversa. Lo que está en Argentina está pasando. O sea, el peronismo es prácticamente un movimiento de izquierda. Claro. Comienza con los descamisados populistas y así se ha mantenido en todo el tiempo durante 50 años en Argentina aproximadamente. Y entonces ahorita cuando viene un neoliberal, entonces le caen todos los que son los socialistas,
porque allá hay intereses que están Claro. motorizando Claro. esa violencia que tú ves allí. Eso es motorizado. Eso es lo que pasó en Venezuela. Que no, cuando Pérez toma las medidas aquellas para enderezar realmente la economía, eso fue motorizado, el Caracazo. Eso no fue algo que reventó espontáneamente, sino que allá habían profesionales de la agitación marcando la pauta para que salieran a protestar en contra del presidente Carlos Andrés Tienen Pérez. que las medidas, y eso hay que decirlo Entonces, siempre, entonces profesor. el error es precisamente eso, porque si tú comienzas a construir un país desprendido de todo este tipo, si hay, como no, el liberalismo, el neoliberalismo, Claro. el comunismo, el marxismo, Cooperativismo, socialismo, el socialismo. del siglo XXI, Claro. etcétera, pero no lo hagas como una cosa que tan dependiente, que tú te vas a tomar un café, entonces te lo tomas con la izquierda. No, y que lo usan como traje a la medida. Como traje a la medida. Cada situación. O sea, exacto, yo creo que un país tiene que ser holgado, con una economía holgada. Claro, claro. Pues es pecado acaso tomar del neoliberalismo, Claro, tomar del socialismo lo así es, bueno así es. para hacer un proyecto de país. Por cierto, Hitler lo hizo. El nacionalsocialismo, que con diferentes aspectos exitosos de cada una de esas doctrinas, cada doctrina. y logró que la Alemania fuera un modelo económico fructífero para el mundo, y por eso avanzó tanto. Sí, y Después, por- bueno, después se volvió loco, le dio claro. la enfermedad esta del poder, ubris-ibris, hizo desmanes que ya no escapa pues de lo que es, entra la desmesura y escapa de lo que es la mesura que un gobernante debe Sí, tener para orientar a un pueblo. Que es el peligro que puede ocurrir en algunos gobernantes, caso Milei, caso Bukele, pero fíjese el caso, vamos a poner el caso de Bukele, en este caso, en cuanto a todo el sistema de gobierno, todo el sistema, toda la holística, pues, de lo que es el sistema de Bukele, y fíjese que Bukele ha tomado incluso hasta de los musulmanes, ha tomado doctrina, porque su familia, su papá era musulmán y su mamá católica, y fíjese que convivir con un hogar católico y musulmán, la inteligencia o la apertura mental que tiene Bukele como presidente, y lo está haciendo. Muchos le critican en algunas medidas, pero fíjese que si se excede de las medidas que son positivas en algunas veces, posiblemente haga daño en algunos sectores y no sea lo ideal como sistema. Y es por eso que yo le preguntaba, profesor, ¿qué reto tiene la oposición de decirnos a nosotros, no, yo voy a llegar a darle a usted $400, yo voy a solucionar el problema del agua? Parece que ahora lo que tiene que presentar la oposición, ¿qué debe hacer la oposición? En este momento presentar al electorado, a la oposición, porque yo sí sigo creyendo que tiene que haber unas elecciones. Yo sí sigo creyendo que tiene que haber una candidata la agenda democrática. o un candidato de la oposición para este proceso electoral. ¿Qué debería hacer para despedir, si nos da tiempo? Muy resumidamente, la oposición presentar de qué manera esta opción para cambiar un sistema o sustituir a Nicolás Maduro. Ayer precisamente vi, muy ligeramente, como Sí. tú dices, ayer vi que el comando de la señora María Corina Machado se reunió. 600K. Y ellos, sí, el 600K. Y ellos se reunieron y creo que diseñaron algunos tips económicos de lo que pudiera ser el desenvolvimiento de ella como presidenta desde ese punto de vista, incluso que pensaba de las pensiones. Sí. Yo creo que eso es lo importante, porque el problema de este país es que no hay programas. Nadie logra obtener la atención, ningún candidato, porque hacen ofertas electorales importantes, sino por simplemente la oposición es que, bueno, que si narcoestado, que si el presidente Maduro miró para allá, pero nadie dice lo que debe ser este país, para dónde debe ir, el capitán de ese barco. ¿Cuál es su plan de vuelo? ¿Cuál es el programa para levantar económicamente a Venezuela? Que es lo que esos viejitos que están allí, que nunca les aumentan y que miserablemente es una de las cosas que a mí me indigna más, ver a la tercera edad como unos mendigos con $5 aumentándoles No, no. allí. ¿Qué van a Así hacer es, ellos? ¿Me así entiendes? es. Entonces, ¿qué va a hacer este país con la gente de la tercera edad? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Me entiendes? ¿Qué vamos a hacer con tanto preso que hay que no se ha juzgado? Es decir, un material inmenso para hacer un excelente programa de gobierno que permita atraer la atención y poder ser elegido. Vendrán más programas, profesor.
Muchas gracias. Comenzando el mes de enero, le deseo mucha salud. Igualmente, mucho gracias, bienestar. muchas gracias, amén. Y le deseo que Amén. siga enseñándonos a los muchachos de la universidad y los muchachos también. Con gusto. ¿Cómo va el posgrado? Gracias a Dios. No, viento en va bien, popa va y bien. sí, felizmente estamos allí con esa Así es. maestría echando hacia adelante y esperamos que sacar varias este año, ¿no? Varias este año. Sí, Eso es gracias, profesor Julio Ribarrí, profesor universitario, profesor de la URDA, es politólogo, analista político, y despedimos por hoy. Algunos mensajes se quedaron, me dicen de Polimaracaibo que está multando a un señor que se estaba tragando una flecha y no había marcado, no había el remarcado de eso. Hay que, para poner la multa, atención alcalde Rafael Ramírez, tiene que haber todo como tiene que ser, los semáforos que funcionen, la señaléctrica y todo, y el ciudadano que también contribuya, ¿verdad?, al bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Julio Ribarrí. Ya está listo el Noti 11, ya viene toda la excelente programación. Nos vemos el lunes nuevamente aquí en el canal 11 del Sur en la hora del café. Como siempre despedimos. Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres, poderosa y poderoso, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces.